Bienvenido a un nuevo tutorial. Esto es lo que vamos a crear en esta ocasión. Dos puntos de distintos colores que van desplazándose por la pantalla a la vez que van dejando una estela de tinta. Me parece un efecto bastante atractivo y en realidad es bastante sencillo de hacer. No perdamos más tiempo y empecemos a trabajar en After Effects. Crea una nueva composición que tenga un tamaño de 800 por 800 píxeles. La duración la podemos dejar en 10 segundos. Es posible que recortemos la animación más adelante. Para empezar, vamos a crear una capa de sólido. Para ello, ve a Capa, Nuevo, Sólido. En la ventana que te aparece, no te preocupes por el color. Puedes elegir el que quieras, ya que le vamos a añadir un efecto. Activa la herramienta pluma. Con ella vamos a dibujar una figura. En realidad no importa la forma que tendrá. Aún así, yo lo voy a dibujar de la siguiente manera. Hago clic aquí, luego hago clic más abajo y hago una curva como esta. Y luego otra curva como esta. Ahora por aquí. Muy bien, algo como esto. El trazado, por supuesto, se puede arreglar luego. Lo importante es evitar crear líneas rectas. Todo el trazado debe estar compuesto por líneas curvas para conseguir el efecto que buscamos. Como puedes ver en la referencia, los puntos se desplazan de manera suave, sin parones repentinos ni nada de eso. Todo el movimiento es continuo, sin brusquedad de ningún tipo. Para lograr lo que acabamos de ver, es muy importante no crear líneas rectas. Una forma como la que tenemos aquí nos vendrá bien. Si lo necesitas, haz modificaciones al trazado haciendo uso de los manejadores. Deja que haga un par de ajustes en el trazado. Bien, ahora que tenemos este trazado ya listo, podemos cambiarle el nombre a la capa del sólido. Por ejemplo, podemos llamarla línea 1. Después de eso, busca un efecto llamado 3D Stroke, que es de Trapcode. Se trata de un plugin para After Effects, y puedes obtenerlo desde la página web de Red Giant. Cuando apliques este efecto a la capa, te aparecerá un trazado blanco en la pantalla. Lo primero que debemos hacer es pulsar el cronómetro que hay al lado de los atributos Start y End. Después, busca los fotogramas clave en la capa del sólido. Como verás, el valor de Start es 0 y el de End es 100. Desplázate hasta el segundo 1. Puede que luego hagamos unos ajustes, pero creo que un segundo bastará. Vuelve a crear otro fotograma clave para estos dos atributos. A continuación, ve hasta el primer fotograma clave de End y cámbiale el valor a 0. Después, selecciona los fotogramas clave de Start y arrástralos un poco hacia la derecha en la línea de tiempo. El primer fotograma clave sí debe tener un valor de 0, pero el segundo deberá tener un valor de 100. Si utilizamos esos valores, ocurrirá esto. Fíjate en que el trazado comienza con un valor de 0 en el atributo End y va subiendo hasta 100 conforme la animación va avanzando. Sin embargo, y mientras tanto, el atributo Start empieza a ir subiendo de valor también hasta que finalmente el trazado desaparece.
Muy bien, el efecto es el correcto. Es el momento de aplicar a estos fotogramas clave una desaceleración-aceleración suave. Una vez que lo hayas hecho, ve al editor de gráficos. Selecciona estos dos nodos y arrástralos un poco hacia la derecha. Luego arrastra estos dos hacia la izquierda. Esto hará que la animación quede mejor. De hecho, veamos cómo ha cambiado. Como verás, empieza lentamente, luego acelera y cuando llega al final, frena. Yo diría que la animación es demasiado rápida, así que es probable que necesitemos separar los fotogramas clave un poco. La intención es crear este efecto, en el que los puntos van rápido, luego se frenan, luego vuelven a acelerar y luego vuelven a frenar. Para lograr eso, tan solo tendremos que jugar un poco con los fotogramas clave. Por ejemplo, este fotograma clave, en vez de tener un valor de 100, podría tener un valor de 35. Esto es lo que nos quedará. Acerca un poco los fotogramas clave. Ahora, en cuanto a este fotograma clave, podemos cambiarle también el valor a 35. Duplica estos dos fotogramas clave. En este, en vez de un valor de 35, prueba a cambiarlo a 70. Como ves, tarda más tiempo. Cambia también este otro a 70. Más duplicados. Estos fotogramas clave tendrán un valor de 100. Reproduzcamos a ver. No está mal, pero probemos a cambiar el valor de 70 a 65. Bien, me gusta esta animación. Como puedes ver, es mucho más suave. Es el momento de jugar con el color y con los valores de thickness. Por ejemplo, para el color voy a usar un tono de magenta. Bien, despliega ahora la pestaña de Taper en los controles de efectos y marca la casilla de Enable. Verás la diferencia al instante. El trazado, en vez de ser totalmente uniforme, tiene ahora unos extremos con menor grosor. Aquí lo puedes ver. No está nada mal. Veámoslo otra vez. Es el momento de añadir otro efecto más. Se llama bordes rugosos. Haz doble clic en él. Como habrás notado, los bordes de este trazado se han quedado irregulares. Básicamente, eso es lo que hace este efecto.
No obstante, creo que tendremos que modificar un poco los atributos. Por ejemplo, probemos a cambiar el valor de borde. A ver qué tal con un valor de 14. Asegúrate de que el valor de la intensidad del borde es muy alto. No nos interesa tener desenfoque o borrosidad. Yo creo que valdrá con un valor de 5. O quizás uno más alto, 7. A ver qué tal. Volvamos a los atributos del efecto 3D Stroke. Aumentemos el valor de thickness. Tenemos una buena animación. Bueno, sigamos adelante. Te advierto que lo siguiente puede ser un poco complicado porque vamos a crear un montón de capas nuevas. Pero en todo caso no te preocupes. Para empezar, crea dos duplicados de la capa del sólido. En total tendremos 3 capas. A la que se llama línea 2 le vamos a cambiar el nombre a sombra. A la capa línea 3 la vamos a llamar máscara. Ahora verás por qué. Si seleccionas la capa sombra, verás que los valores en el efecto 3D Stroke son los mismos que en la capa línea 1. Cambiemos el color a un matiz más oscuro. O aún más oscuro todavía. Ahora arrastra el contenido de la capa sombra un poco hacia abajo para que podamos ver ambos colores. Activa la visibilidad de la capa máscara y luego, para el mate de seguimiento de la capa sombra, elige Mate Alfa Máscara. Lo que hemos hecho ha sido usar la capa máscara como máscara, valga la redundancia. Así, la capa de la sombra solo será visible a través de la máscara. Sigamos añadiendo más cosas. Por ahora, vamos bien, pero yo diría que necesitamos profundizar aún más en los trazados. Como ves en la referencia, los puntos dejan una estela como de líquido o tinta. A ver si podemos recrear ese detalle. Para empezar, crea un duplicado más de la capa del sólido original. Cambia el nombre de la capa duplicada a estela. Ahora desplaza un poco la capa, pero solo un poco, no demasiado. Como ves ahora, se notan dos líneas. Selecciona la capa estela para ver qué modificaciones debemos hacerle. Primero, actívale el definidor solo. Ahora redúcele el valor de thickness. Basta con que lo reduzcas un poco para que ya no se vea como una línea recta, sino como un conjunto de rastros. Incluso podríamos cambiar el valor de borde en el efecto de bordes rugosos. Si ahora reproducimos, se verá esto. Yo diría que hay que desplazar la capa un poco menos para que no haya tanta distancia. ¿Ves el efecto que nos ha quedado?
vuelve a duplicar la capa línea 1 y arrastra el duplicado abajo del todo en la lista de capas. Cámbiale el nombre a cabeza. Va a representar el punto que va a la cabeza de la estela. Bueno, ahora toca hacer las modificaciones. Para empezar, borra el efecto de bordes rugosos. Luego, ve a la pestaña Taper en el efecto 3D Stroke y aumenta el valor de Taper Start al máximo. Verás que se ha redondeado el extremo de la estela. Ahora aumenta también el valor de Start Shape al máximo. Mira lo que nos queda. Si ahora quitamos el definidor solo, podremos ver la animación al completo. Fíjate, parece que el punto va dejando una estela a medida que se desplaza. Prueba ahora a cambiar el valor de thickness. A ver con 20. Este es el efecto que nos queda. Bueno, ahora que tenemos esto, voy a enseñarte a convertirlo en una animación continua, sin cortes ni interrupciones, tal como se ve en la referencia. Como observarás, la animación no se detiene. Debo decirte que dura exactamente 3 segundos, pero se reproduce indefinidamente. Voy a mostrarte cómo hacer esto. No te preocupes, va a ser bastante fácil. Primero ve al segundo 3. Selecciona todas las capas y pulsa Control D para crear un duplicado de cada una. Arrastra estos duplicados a la parte superior de la lista de capas y luego arrastrarás en la línea de tiempo hasta el segundo 3. Ve ahora hasta el segundo 6 y pulsa la tecla N. Ve al segundo 3 y pulsa la tecla B. Luego, haz clic derecho y elige Separar composición del entorno de trabajo. Cuando hayas hecho esto, la animación empezará de esta manera y se reproducirá indefinidamente. A continuación, selecciona todas las capas y precompónlas. Llama a la precomposición Primera animación. Recuerda elegir la opción de transferir todos los atributos a la nueva composición. Desplacémonos ahora hasta un punto en el que se vea la estela bastante larga. Selecciona la precomposición y vea Capa, Nuevo, Sólido. Arrástrala debajo de la precomposición y busca un efecto llamado Particular. Este también es de Trapcode. Haz doble clic en él. Te aparecerá una cosa nueva en la pantalla. Por el momento, no es nada especial. Tan solo un puñado de partículas que se esparcen sin más. Evidentemente, tendremos que modificar este efecto. Por ejemplo, en Emitter Type, en vez de Point, elige Layer. Despliega la pestaña del Layer Emitter y en Layer elige la primera animación. Espera. Antes de eso, hay que convertir la capa de la primera animación en una capa 3D. De lo contrario, el efecto particular no funcionará. Así pues, marca la casilla de capa 3D. Después, vuelve a la pestaña del Layer Emitter y en Layer elige la primera animación. Ve ahora al atributo de partículas por segundo. Por defecto, el valor viene en 100.
necesitamos aumentarlo muchísimo. A medida que vayas incrementando el número, verás que irán apareciendo unos puntitos alrededor de la estela de tinta que hemos creado. Ve probando hasta que encuentres un valor con el que estés conforme. Abre la pestaña de Particle y aumenta el valor del tamaño a 20. Creo que vamos a necesitar un menor número de partículas por segundo. $1800. Ve ahora Particle Feather y déjalo en 0. Esto hará que no se vea una especie de desvanecimiento o de difuminado en las partículas. Y creo que también necesitamos reducir el tamaño un poco más. Bien, con la capa del sólido seleccionada, busca un efecto llamado retractor simple. Ahora mismo no notarás nada, claro. Prueba a aumentar el valor de retraer mate. Verás que las formas empiezan a fusionarse ligeramente entre ellas. Este es el resultado. Es fantástico, ¿verdad? De todas formas, aún sigue sin ser el efecto que buscábamos. Hay que seguir jugando con los parámetros. Así pues, veamos qué es lo que podemos modificar. Ve al atributo del Live y cámbiale el valor a 1 segundo. Luego, ve a la pestaña del Layer Emitter y en Layer Sampling elige Particle Birth Time. Vale, ya nos vamos acercando. Ahora aumentemos el valor de Velocity from Motion para que el efecto sea más suave. ¿Lo ves? Las pequeñas partículas permanecen un poco más en pantalla. Dentro de la pestaña Particle encontrarás la de Size over Life. Despliégala y en el menú de ajustes predeterminados, elige la segunda opción, la que parece una rampa. La animación debería ser ahora aún más suave. Parece que está todo correcto. Muy bien, sigamos adelante. Entra en la precomposición de la primera animación y selecciona la capa Cabeza 2. Busca el efecto resplandor. Como verás en la referencia, los puntos que van desplazándose por la pantalla parecen tener un pequeño resplandor. Vamos a intentar recrear eso. Aplica el efecto resplandor. Ahora aumenta los valores del radio del resplandor y de la intensidad del resplandor. Sal de la precomposición y selecciona las 3 capas que tenemos. La de más abajo es la capa en la que tenemos las partículas. La de en medio es la precomposición de la primera animación. Y la de arriba es una capa que se ha creado con el efecto particular. Una vez que hayas seleccionado las 3, haz clic derecho y elige Precomponer. Yo la voy a llamar 1. A continuación, vamos a duplicar este punto con su estela, pero no nos valdría con duplicar la precomposición sin más. Si hacemos eso y luego nos ponemos a modificar el duplicado, la precomposición original también se actualizaría con los cambios, así que eso no nos sirve. Para solucionarlo, hay que ir al panel Proyecto
y duplicar allí la precomposición 1. Yo le voy a cambiar el nombre a 2. Ahora sí, arrástrala a la línea de tiempo. Abre la precomposición 2 y empecemos a hacer cambios. Primero tenemos que crear un duplicado de la primera animación en el panel proyecto. Cambiémosle el nombre a segunda animación. Arrástrala a la línea de tiempo y borra la primera animación. Ahora selecciona la capa del sólido y en Layer Emitter selecciona la capa de la segunda animación. Por supuesto, no te olvides de convertir esa misma capa en una capa 3D, o si no, no funcionará. Ahora nos hará falta que lo que ocurre dentro de esta precomposición se haga en la dirección opuesta, así que ve a Capa, Transformar, Voltear horizontalmente. Al hacerlo, esto es lo que se nos verá. Ahora ve a Capa, Transformar, Voltear verticalmente. Mira ahora. Cambiemos el color del duplicado. Entra dentro y luego entra en la segunda animación. Selecciona la capa línea 2 y en el efecto 3D Stroke cambia el color a un buen azul. Para facilitarte la tarea, basta con que copies este código hexadecimal. Haz lo mismo con las demás capas. Para la capa de la sombra, tendrás que usar un matiz más oscuro. No te olvides de las capas que están más abajo. Regresa a la composición principal y comprueba lo que tenemos. Para terminar con el tutorial, vamos a crear un último efecto. Crea una nueva capa de sólido y elige un color azul muy oscuro. Haz clic en Aceptar y coloca la capa debajo de las otras. Crea ahora una capa de ajuste y colócala encima de todas las demás capas. Busca un efecto llamado Añadir granulado y aplícalo. En modo de visualización, elige Salida final. Te habrás percatado de que el granulado en la animación es demasiado notorio, así que cambiemos el valor de velocidad de animación a 0,25. O mejor a 0,21. En cuanto a la intensidad, la vamos a reducir a 0,2. El tamaño lo dejaremos en 0 y el suavizado también. La intensidad mejor la dejamos en 0,6. Este será el resultado. Pues ya está. Como puedes ver, la animación no tiene cortes. Se reproduce indefinidamente. Puedes llevarla a Photoshop y crear un GIF con ella, como en la referencia que tenemos. Has podido comprobar lo fácil que ha sido el proceso para crear esto. Entre otras utilidades, puedes usarlo en animaciones de títulos en los que, por ejemplo, estos puntos vayan revelando un texto o una cosa por el estilo. Echa a andar tu imaginación a ver qué se te ocurre. Espero que hayas disfrutado del tutorial. Si tienes alguna pregunta, recuerda que tienes la sección de comentarios. Además, prueba a subir tu propio proyecto para ver qué tal te ha quedado. Nada más. Muchas gracias y hasta la próxima.